Bueno muchachos, en esta ocasión les estaré mostrando cómo crear componentes, módulos y servicios en Angular. Primero lo que tenemos que hacer es verificar que sí contamos con todas las herramientas para crear un proyecto en Angular. Lo primero que vamos a hacer es verificar. Escribimos en la consola ng versión y esperamos que se verifique. Acá dice Angular Clip. Vamos a ver. Bueno, acá dice que tenemos la versión 13 de Angular. El nodo es de 16 y el NPM es de 8.1. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es crear el proyecto en Angular. Lo que vamos a hacer es presionar Control Shift más ñ. Control Shift más ñ. Abrir la consola, terminal de consola. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a escribir ng nuevo y en mi caso le voy a dar el nombre del proyecto, módulo, componente, servicios. Le doy enter. Espero que se descarguen todos lo que necesita Angular para su proyecto. Acá le decimos que sí. Y acá es importante porque acá tenemos que seleccionar el modelo, el estilo que queramos a utilizar. Está SCS que está seleccionado por default, pero en mi caso voy a seleccionar SCSS. Ok. Acá está instalando los paquetes. Acá ya está, acá un poco demorado. Bueno, a lo que se cargue debe aparecer algo así como acá. Ya acá tengo la carpeta mcss, expando y acá tengo una carpeta crc, que es donde está todo lo del proyecto. Tengo una carpeta app component app. Acá es donde vamos a crear los componentes. Bajamos. Acá tengo un archivo index.html, lo abrimos. Acá podemos, esta es la primera parte del código HTML. Acá podemos cambiarle el nombre, el título a la aplicación. Acá podemos agregarle un icono a la aplicación y tiene implementado acá el app rows. Es toda la información que va a venir desde las rutas que van a estar trayendo la información para mostrarla en el HTML. Bueno, acá en app tenemos un componente .html, el 1.scss, el speed.ts, el componente .ts. Acá tenemos el título mcss y acá el app module. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a crear los componentes. Para eso vamos a crear una carpeta aquí dentro de app que se llame componentes. Abrimos la consola. Ok, le decimos ng minúscula, ng, g de generate, c de componentes y la carpeta se va a llamar componentes. Componentes slash. Y dentro de esa carpeta componente el nombre del componente que queremos crear. En mi caso va a ser agregar. Le doy enter. Espero que se cargue, se creen los componentes. Acá ya se crearon. Vengo a la app y acá tengo la carpeta ya componentes y agregar. Tiene como componente agregar componente .html y tiene como componente .css, speed y .ts. Ok, ahora voy a crear
dos componentes más. El próximo va a ser listar. Listar. Espero que se cargue. Ok, voy a crear otro y se va a llamar modificar. Modificar. Esperamos. Listo. Verificamos acá en componente y ya tenemos agregar con sus componentes HTML, CSS, el punto .ts. Listar lo mismo, HTML, modificar igual. Ok, ahora lo que vamos a hacer es crear las rutas, pero antes de eso vamos a modificar el HTML, el punto HTML, pero de este componente app. Ok, acá está. Acá a ustedes cuando creen el proyecto les va a salir una cantidad de código. Lo que tienen que hacer es seleccionarlo, borrarlo. Algo importante, acá voy a utilizar Bootstrap 5. Tengo el plugin instalado, Bootstrap 5 Kit Sniper. En el caso ustedes deben de instalarlo. Ok, acá lo que voy a escribir es bs5-nat y acá busco donde dice minimal. Ok, acá la voy a dejar como inicio. Acá le voy a dar como nombre agregar. Copio esto. Listo, acá va a ser listar. Y acá va a ser modificar. Ok, agregar, listar, modificar. Ahora acá lo que voy a hacer es levantar el servicio. ¿Cómo se levanta el servicio? ng server. Espero que se levante el servicio. Ok, le decimos que sí. Acá se está levantando el servicio por el puerto 4200. Esperamos que cargue. Listo. Bueno, acá nos dio otro puerto, pero por default siempre nos da el 4200. Bueno, abrimos el navegador, agregamos la ruta. Localhost, listo. Acá tenemos inicio, agregar, listar y modificar, que son los datos que tenemos. Bueno, esta lo podemos cerrar. Son los datos que tenemos acá. Agregar, inicio, agregar, listar, modificar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando presionemos en agregar, se nos redirija y nos diga acá agregar. Cuando digamos listar, nos redirija a listar, modificar y así. Ok, eso lo hacemos en las rutas. Los venimos aquí, app roasting. Acá debemos importar esas rutas. ¿Cómo se importan las rutas? Debemos de agregar import, abrimos llaves, le decimos agregar componente. Acá se nos agregó el componente. También damos importar, abrimos llave y decimos listar componente. Listo, control Z y le decimos import y le decimos, abrimos llave, le decimos modificar. Modificar componente. Ok, listo.
Acá venimos acá en las constantes de rutas, debemos agregar las rutas. Debemos de agregar las rutas acá. Para agregar la ruta lo que tenemos que hacer es abrir llaves, escribimos path, dos puntos, acá agregamos comillas simple, coma. Acá lo que voy a hacer es agregar una ruta que cuando se abra el navegador por default nos redirija a una ruta específica. Entonces acá lo que decimos pathmat, dos puntos, le decimos entre comillas que va a ser default, y que nos va a redirigir, que nos redirija a la ruta, ok, a la ruta agregar. Acá me está presentando un error, agregar. ¿Qué me faltó acá? Me faltó esto. Voy a cortar acá, redirect, ok, ahora sí. Redirect, dos puntos, ok, ahora sí. Le doy coma. Y acá le voy a agregar la ruta que cuando el usuario, ya sabemos, cuando entremos por default nos va a redirigir a agregar. Cuando le demos en listar, que nos redirija a listar. Cuando le demos, si estamos en modificar y le damos en agregar, nos redirija hasta agregar. Ok, para eso lo que vamos a hacer también, abrimos llaves, agregamos path, ok, dos puntos, le decimos entre comillas simple agregar, coma, componente, ok, dos puntos, agregar componente. Listo, esto también lo vamos a hacer vamos a copiar acá, va a ser igual para listar, acá modificar, acá va a ser listar, acá va a ser modificar, listo. Y acá tenemos las rutas, agregar, listar, modificar, revisamos, listo. Acá tenemos las rutas. Ahora nos venimos al appmodule.ts. Nos damos cuenta que este framework lo que nos ayuda es enseguida automáticamente nos agrega la ruta, agregar componente, listar componente. Ahorramos tiempo en esta parte. Acá, allá las importé manual, acá ya me las importa automáticamente. Listo. Ahora vamos a ir al código nuevamente, vamos a agregar esas rutas. En HTML agregamos la ruta con href, con este ancla. Acá lo que vamos a hacer, vamos a agregarla con routing link, routing link, minúscula, mayúscula, router, ok, ahora sí, va a ser igual, comilla, agregar, ok, agregar, copio acá, borro acá, ok, aquí va a ser listar, no estoy equivocándome acá, no es así. Listar minúscula, mayúscula, acá modificar, ok,
verificamos, listar. Acá en la URL si aparece listar, modificar. Ok, lo que vamos a hacer acá es, vamos a crear un div con una clase que se llame container, container. Ok, le voy a decir contenido y le voy a agregar el ancla de la ruta, que es router outlet. Ok, esperamos que actualice acá. Ok, no hubo error. Verificamos. Ok, acá dice contenido y estoy en modificar. Si le doy en agregar, dice contenido, agregar. Si le doy en listar, dice contenido, listar. Si le doy en modificar, dice contenido, modificar. Y si le doy en inicio, o en este caso sería el icono, enseguida automáticamente me redirigía a hasta agregar. Bueno, esta sería la parte de los módulos con sus componentes. Entonces acá tenemos tres módulos. Acá tenemos los módulos. Acá tenemos los módulos. Acá tenemos los componentes. Componente agregar con sus componentes. HTML, .cs, CSS, speed.ts. También tenemos, nos faltaría la parte de los servicios. Acá en servicio ya tengo agregada algún documento. Voy a cerrar acá. Servicios. Ok. Bueno, es importante acá esta parte. En los servicios es la parte de la interacción de la aplicación con el motor de base de datos. En este caso, como ya sabemos, para obtener datos, modificarlos, tienen que estar los datos parecidos, los datos que se van a enviar desde la aplicación web, y deben coincidir con los datos que tenemos en la tabla de esa base de datos. En este caso acá tengo como ejemplo, como si estuviera en la base de datos una tabla que solo tuviese estos tres campos, como es el ID, el nombre y el correo. Esto son los tres datos en esta clase que tenemos, en la clase empleado. Y acá en el Cruz Service tenemos lo que es el método para agregar empleado, obtener el empleado para editarlo y editar empleado. Ok, y acá en Cruz Service esta parte tiene código JavaScript, como es donde está, nos está diciendo dónde está la ruta donde se encuentra ese Cruz Service. Este ya es JavaScript. Bueno, esto sería todo en este video. Ya saben cómo crear módulos, componentes y servicios, y una explicación bastante clara acá para qué funcionan los módulos, y también le agregué también un poco de las rutas, que es lo importante acá. Lo importante que es las rutas. Entonces en el HTML al principio vimos que acá tenemos la ruta app routing module, que es la que se encarga de traer esos datos. Acá lo tenemos y los muestra en el HTML lo que queremos que haga. Bueno, esto sería todo.